Hay otro texto en las cartas de Pablo a Tito, Timoteo, que dice que hay que poner al candidato a prueba. Entonces, no es solo la persona que diga, estoy listo, no. La iglesia decide. Y es más, los ancianos gobernantes ya ordenados deciden cuándo la persona esté lista. Y luego los demás votan. Pero si no pasa por los ancianos, si no es aprobado como candidato por los ancianos, porque ellos son los que tienen que imponer las manos y ellos tienen que hacerlo con limpia conciencia. Bueno, obviamente el candidato no puede ser cristiano solo en los domingos, así como practican algunos. Van y se portan bien los domingos, pero en el trabajo son otra persona. Y eso es muy problemático. No, es que la semana pasada hablé con un pastor el cual yo tuve el privilegio de discipular como recién convertido. Y poco a poco, después de crecer en su fe por algunos años, es que la gente estaba considerándolo como líder, como anciano en la iglesia y después como pastor. Entonces, antes de imponer las manos, y él me acordó de esto, yo no recordaba, que yo fui a su trabajo y yo me senté en el restaurante donde él trabajaba y yo hablaba con mucha gente, muchos de los empleados y con su propio jefe para averiguar qué tipo de trabajador que era y que si tenía buena reputación ahí en el trabajo o no. Y en ese caso, gracias a Dios, todos hablaban muy bien de él, hablaban muy bien de su testimonio, hablaban muy bien de su ética de trabajo. Entonces, basado en ese buen testimonio, determiné que calificaba, tenía muy buen testimonio con los de afuera. En otra ocasión, lamentablemente, yo fui al trabajo de un hombre que ya era anciano gobernante en la iglesia que servía en aquel entonces. Y yo hablaba con sus colegas y me dijeron que ni sabían que era cristiano. Y eso me desanimó. Wow, entonces no saben que este hombre líder de nuestra iglesia, discípulo de otras personas en la iglesia y que en su trabajo ni saben que es cristiano. Por favor. No, eso no es bueno. Entonces, no estamos diciendo que el hombre tiene que ser perfecto, pero el hombre tiene que tener buena reputación, tiene que ser respetado, tiene que tener buen testimonio. Especialmente si saben que es cristiano, deben de respetarlo como cristiano y ser atraídos. No tienen que amarlo ni ser su mejor amigo, ni tienen que desear ser cristianos, pero por lo menos, aunque estén totalmente en desacuerdo con la cosmovisión de este hombre, tienen que respetarlo. El hombre, por lo menos, tiene que tener un buen testimonio. Muy bien, en la siguiente página, yo también puse un resumen más breve para su lectura en privada o para que usen en cualquier instrucción en sus iglesias. Y no voy a volver a leer estas características de nuevo. Pero llegamos al punto que dice requisitos de dones para ancianos. Entonces, hemos enfatizado que Pablo enfatiza demasiado en las características, en su reputación, en su carácter, porque es su carácter que lo califica. Y en la lista de características, Pablo mete solo un don, y es el don de enseñar. Dice que el obispo o el que aspira o desea ser obispo anciano tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser humilde y enseñable. Puede estar aprendiendo para que pueda enseñar.
Entonces ya hemos explicado eso anteriormente, pero otro don muy útil es el don de gobernar o de administrar, basado en este término en griego, kubernesis, un don útil para ancianos, porque en el texto dice que algunos ancianos administran bien las cosas. En la iglesia, Dios ha puesto a los que administran, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los que guían. La palabra también es la misma en griego, que implica administran, guían y amonestan en el Señor, implicando o sugiriendo que el anciano gobernante gobierna y es bueno, útil si tiene una habilidad alta en esa área. También Romanos 12, capítulo 12, versículo 6 dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, es la misma palabra, kubernesis, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, otros miembros tienen este don de la administración, pero por lo menos algunos de los ancianos gobernantes deben tener el don para que puedan administrar bien la iglesia. También en Hebreos 13, versículo 17 dice, acuérdense de sus dirigentes. Otra vez la misma palabra en griego. La palabra implica los que administran, que les comunicaron la palabra de Dios, también están trabajando en la comunicación de la palabra. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Obedezcan a sus dirigentes, otra vez se menciona la palabra, y sométanse a ellos, implicando o sugiriendo que algunos de los ancianos, obispos, pastores también dirigen o tienen esa capacidad. Pues cuiden de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Saluden a todos sus dirigentes, otra vez la misma palabra, y a todos los santos, los de Italia, les manda saludos. Aquí número 4 dice tareas de los ancianos. Y eso fue hecho con propósito. Primero hablamos de qué? Hablamos de las cualidades más importantes. Hablamos del carácter. Hablamos de la madurez del hombre. Y ahora vamos a hablar de sus tareas. Y son varias. Pastorear, supervisar, animar, administrar, desarrollar ministerios, movilizar, discipular. No puse evangelizar. Pablo dijo a Timoteo que él haga el trabajo, el ministerio de la evangelización. Estudiar la palabra, enseñar la palabra. Aquí son algunos versículos que aclaran estas tareas. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que
no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedades que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Son muchas cosas. Y bueno, algunos dirían, bueno, Pablo está hablando con Timoteo, pastor. Ok. Pero también, según nuestra definición que hemos tratado de defender como bíblica, los ancianos y obispos también son pastores. Y quizás la diferencia, vamos a ver que Pablo distingue entre los que se dedican a la palabra y los que solo enseñan la palabra, pero todos tienen que enseñar la palabra. Pero los que se dedican a la palabra, así como los pastores principales, los que predican prácticamente los domingos, y eso tampoco es necesario porque son muchos los ancianos y varios pueden predicar, algunos tienen donde predicar. En nuestra iglesia muchos hombres predican, bueno, los pastores que se llaman pastores predican, pero también de vez en cuando un anciano gobernante, un candidato para ser pastor predica. Y eso es muy apropiado porque no solo una sola persona en la iglesia tiene los dones. Bueno, seguimos con la lista. Evangelizar, proteger de la digresión moral o doctrinal. Hay que amonestar a veces y vamos a dar una clase por completo sobre esta responsabilidad porque es muy delicada, pero totalmente esencial. Visitar a los enfermos, consolar a los tristes, nutrir y cuidar. Vimos en capítulo 20 de los Hechos que Pablo hacía todo eso y que animaba a los ancianos gobernantes a que también lo hicieran. Orar con y por el pueblo de Dios, buscando el fruto de la palabra predicada en el rebaño. Es muy importante que los ancianos gobernantes también asuman la responsabilidad de cuidar al rebaño de Dios, que visiten en sus casas o en nuestros días es que la gente no está tan abierta a recibir gente en sus casas, pero tomando un café afuera, por lo menos los ancianos gobernantes deben estar entre la gente para poder entender, escuchar sus necesidades y también pastorearles en sus propias y distintas situaciones y contextos. Bueno, voy a leer lo que dice el libro de orden de la Iglesia Presbiteriana en América, porque da un muy buen resumen de las varias tareas y responsabilidades del anciano gobernante o el obispo. Es pertinente al oficio de presbítero, anciano, tanto en forma diversificada como conjunta. Muy buenas estas distinciones, como individuos o como en grupo, supervisar diligentemente el rebaño entregado a su cuidado, que no haya corrupción de doctrina o de moral en ella. Ellos deben ejercer el gobierno y la disciplina y supervisar no solo los intereses espirituales de la iglesia en particular, sino de la iglesia en general, cuando son llamados a ello. Es decir, tenemos responsabilidades fuera de la iglesia local, porque siempre tratamos de expandir el reino, plantar otras iglesias, colaborar con otros para establecer nuevas misiones. Entonces, eso también es parte del deber del anciano. Deben visitar a la gente en sus hogares, especialmente a los enfermos. Eso me hace recordar de Santiago capítulo 5, donde dice que la responsabilidad de los enfermos es llamar a los ancianos a que vengan a imponerles las manos y orar por ellos. Y no es al revés. A veces los ancianos esperan hasta que vengan los enfermos. No, sí, entonces eso no es la idea. La idea es que los pastores, los ancianos, los obispos
estén supervisando, sobreviviendo, cuidando al rebaño de Dios en sus contextos. Hay que visitar. Deben instruir al ignorante, entonces tomar tiempo para discipular a los más recién llegados a la iglesia, consolar al que se lamenta. Obviamente, cuando uno está de luto, van los ancianos. Cuando uno está en el hospital desanimado, van los ancianos. Estas son responsabilidades para todos los ancianos. Deben instruir al ignorante, consolar al que se lamenta, nutrir y cuidar a los hijos de la iglesia. Yo tengo un amigo, bueno, ya se murió, está con el Señor ahora, pero él practicaba esto y me dijo que por intención lo practicaba. Cuando llegaría una familia, no solo hablaba con los padres, pero tomaba el mismo tiempo para arrodillarse y hablar con los más chicos de la familia. Porque los ancianos gobernantes, todos tenemos esta responsabilidad, pero los pastores, ancianos y obispos tienen la responsabilidad de cuidar también a los hijos de la iglesia, porque creemos y predicamos el pacto. Deben ser ejemplos dignos ante el rebaño que se les ha encomendado. Evangelizar a los inconversos. Yo leí recientemente un libro que alguna iglesia está usando para adiestrar a sus ancianos gobernantes. Y en ese libro hacen una distinción entre pastorear a los miembros y evangelizar. Entonces, minimiza la responsabilidad de evangelizar. Pablo no. Él insiste en que Timoteo como pastor evangelice. No, es que no solo estamos aquí para cuidar al prado, pero estamos tratando de discipular al rebaño de Dios para que el rebaño discipule a las naciones. Entonces, nuestra visión debe de ser amplia y eso es muy saludable para la iglesia, tener ojos para la cosecha. Porque si entendemos que existimos para el beneficio de la ciudad en total, vamos a ser más efectivos y más enérgicos aún dentro de la misma iglesia para prepararnos para servir en una área más amplia. Todos esos deberes que los cristianos en particular están obligados a desempeñar de acuerdo a la ley del amor, les incumbe especialmente a los pastores por vocación divina y son deberes oficiales. Bueno, ya dijimos eso al principio, ¿verdad? Es que todos estos son deberes de todos los creyentes, pero los que se destacan en hacer esas cosas son los que debemos de reconocer y ordenar como los ancianos y pastores. Ellos orarán con la gente y por la gente, siendo cuidadosos y diligentes para procurar el fruto de la palabra predicada entre el rebaño. Eso también es muy importante porque mucha gente escucha muy pasivamente el sermón, pero una cosa que los ancianos deben hacer es acercarse a los que han escuchado el sermón para pedirles o preguntarles, ¿qué entendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué impresión tienes? ¿Qué cambio estás experimentando? Y eso hace que la persona piense. Quizás puede ser un poco agresivo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué estamos ahí? ¿Y qué es el propósito del sermón? Aprender, que la gente aprenda, educarnos. Educar. Y practicar. Y practicar. Entonces, si entendemos bien la palabra arrepentimiento, que quiere decir cambiar la mente, dar la vuelta, ir a Dios. Cada sermón tiene ese propósito. Producir arrepentimiento, cambios en la persona. Y quizás el cambio será ánimo. Vengo desanimado y salgo animado. Oh, es un cambio. Me arrepentí. Me arrepentí de mi tristeza, que tiene mala base. ¿Ok? Es un buen resultado del sermón. Pero quizás mi conciencia me aflige por quizás no perdonar a tal fulano. Oh, a veces
bueno, hace un mes no tomé la Santa Cena porque Dios me había dicho, David, por favor, aquí primero, hablar con ese hombre. Ok. Entonces, el sermón debe tener ese efecto. El sermón debe de producir cambios y al anciano gobernante, después del sermón, y mi esposo y yo practicamos esto. Bueno, invitamos a la gente a salir a almorzar y en el contexto del almuerzo, bueno, ¿qué les pareció el sermón? Entonces hablamos y tratamos de poner en práctica lo que acabamos de escuchar. Es la responsabilidad de los ancianos gobernantes hacer eso. Y me gusta esa frase. Diligentemente procurar el fruto de la palabra predicada entre el rebaño de Dios. Pero también la iglesia tiene ciertas responsabilidades para con los ancianos y pastores, ¿verdad? Bíblicamente hablando, tiene muchísima responsabilidad. Sí. Y casi en todas las cartas de Pablo a sus iglesias, él dice que él está orando por ellos, pero también él les pide oraciones por sí mismo. Y hemos orado en nuestros grupos de oraciones, ¿verdad? Esas mismas oraciones. Pablo pide, bueno, que oren por mí, que yo tenga valentía en predicar, que yo predique con claridad y que, bueno, que Dios le dé arrepentimiento a los que escuchen mis sermones y también que Dios me dé una disposición amena y agradable para que la gente no se ofenda de mí. Entonces, él pide que la gente en sus iglesias ore constantemente por el que predica la palabra de Dios y por el que evangeliza, orar, respetar. Y hemos leído varias veces este texto, pero la palabra es fuerte, obedecer, porque el oficio implica cierta autoridad y hemos hablado mucho de la disposición en la que debe de ser practicada, ejercida esta autoridad con mucho amor, con mucho cariño, con mansedumbre. Pero después de todo, si el líder pide a la iglesia que obedezca algo que Dios ha dicho, la responsabilidad de la iglesia es obedecer a su pastor. El resultado, creciente gozo, como enseña en este texto, trabajo más liviano. Entonces, como pastor, no quiero tener que siempre escuchar quejas. Y quiero que la gente, no quiero que me exalten demasiado, pero por supuesto cada persona quiere afirmación, cada persona quiere ánimo, cada persona... Y cada pastor, cada anciano desea saber que su ministerio sea efectivo con su iglesia. Y es muy apropiado decirle al pastor, eso me ayudó, esto me ayudó, esto no me ayudó, pero esto sí me ayudó, muchas gracias. Y eso anima mucho. Espíritu generoso. Bueno, muy importante esto. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. Entonces, hay personas muy quejonas, ¿verdad? Personas que siempre están en contra de cualquier autoridad y siempre están protestando y quejándose ante su pastor. Y la Biblia prohíbe eso. La Biblia prohíbe que un solo individuo siempre esté quejándose y hablando así, acusando a un anciano gobernante. Y estuve hablando otra vez con algunos del presbiterio nuestro que están con la necesidad de escuchar quejas y de también administrar disciplina, pero en algunos casos han admitido acusaciones de una sola persona. No sé, es prohibido. Una sola persona contra un anciano, contra un pastor, no es suficiente. Hay que haber 2 o 3 según esta regla bíblica. Ayudarles a rendir cuentas. Bueno, por supuesto que sí. Si pecan los ancianos gobernantes o sus miembros, hay que reprenderles. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Apoyo financiero. La Biblia enseña esto. Y creo que en nuestras iglesias a través de Latinoamérica, creo que este es un gran desafío. No solo por la pobreza, pero por la falta de discipulado en el área de la mayordomía cristiana.
mayordomía bíblica. 1 Timoteo capítulo 5 dice con claridad, los ancianos que gobiernan bien, están hablando de los que tienen este don de la administración, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación. Entonces Pablo reconoce que aún en el equipo de ancianos gobernantes, y todos tienen la misma autoridad, todos tienen el mismo voto. El pastor no tiene más votos que los demás ancianos gobernantes. Y en mi opinión deben de respetarlo porque pasa tiempo meditando y preparando ideas y ministerio para la iglesia y deben de respetarlo, pero el grupo en sí ha tomado un voto de sujeción mutua y el grupo en sí determina la dirección de la iglesia. Pero aquí Pablo distingue entre los ancianos que gobiernan y los que enseñan o predican. No es decir los que gobiernan no enseñen, no enseñan, pero otros que tienen el don de fe más grande, con medida de fe más grande, ellos se dedican a la predicación y eso es muy apropiado. ¿Y qué dice Pablo? Son dignos de doble honor. ¿Y qué tipo de honor? Él está hablando del honor de dinero aquí en este texto y lo hace claro. Porque la escritura dice, no pondrás bozal a buey cuando trilla. El obrero es digno de su salario. Bueno, si el buey en este caso pues el pastor. Si el buey, el pastor está trillando entre los miembros de la iglesia, de esos mismos miembros, tiene derecho de vivir. Bueno, es obvio. Y ya hemos hablado del testimonio de Pablo, que él no se practicaba eso a sí mismo por otras razones, pero en general es un buen principio. Los que se dedican especialmente a la predicación son dignos de su salario. De su salario. Ok. Y tampoco no es decir que los que administran no deban recibir salario. Algunas iglesias emplean administrador. Qué bueno. Y qué mejor será si el administrador es un anciano gobernante. Anciano gobernante administrando la iglesia, pero tiene un gran don de administración, de liderazgo, y le pagan por sus trabajos. Eso es bastante agradable. Y yo conozco también, no hemos hablado todavía de los diáconos, pero los diáconos también, algunos trabajan como locos. Algunos trabajan mucho más de lo que trabajan los ancianos gobernantes. Lo he visto con mis propios ojos. Y yo conozco también iglesias que emplean a los diáconos que trabajan constantemente. Ok, tú vas a estar aquí trabajando constantemente, tú vas a estar aquí cuidando las instalaciones, tú vas a estar aquí ayudándoles a los necesitados, porque vivimos en un barrio pobre y todo el mundo tiene necesidad, y entonces la iglesia tiene un gran ministerio de misericordia. Entonces esas iglesias, algunas de esas iglesias emplean a un diácono tiempo completo y él sirve con todo su tiempo. Muy bien. Lo mismo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Ustedes pueden leer este texto porque Pablo defiende el derecho de un misionero, de un apóstol, de un pastor reciba su salario. Muy bien. Sin embargo, no ejercimos este derecho, dijo Pablo, y bueno, entendemos que por qué razón no recibió. Muy bien, hablamos del diácono, el diácono, y terminamos con este tema del diácono. Pero el diácono, si nos acordamos de pasaje que leímos anteriormente, de Hechos 6, la razón por que surgió el oficio fue porque el ministerio muy pesado y tiene varias facetas, muchas responsabilidades. Algunas son específicamente espirituales, orar, enseñar. Otros tienen
énfasis más físico, ayudarles a las viudas, a los necesitados, darles de comer, a veces ropa. Hay iglesias que ayudan con el alquiler. Hay iglesias que ayudan a veces, como hemos dado ejemplos anteriormente, ayudan a las solteras que lamentablemente ya han tenido bebés, pero en el proceso de discipularlas les ayudan con vivienda. Eso es apropiado por un tiempo, temporal, una temporada. Y el diácono, más que el ministerio espiritual, se dedica al ministerio físico, cumpliendo con las necesidades de la gente, miembros. También Pablo dice que también debemos de hacer el bien para los de afuera. Entonces es un ministerio balanceado entre los miembros de la iglesia, pero cada iglesia debe de estar tratando de mejorar las condiciones de la ciudad a su alrededor. Y muchos libros de la Biblia enseñan esto, especialmente el profeta de Jeremías, animándoles a los judíos que vivían en Babilonia, que también buscaran la paz de la ciudad y también mejoras en sus vecindarios. El diácono, la palabra en sí significa servir. Romanos 12, versículo 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Bueno, el diácono en general necesita tener ese don. La disposición de servir y la acción de servir. Literalmente podría ser cualquier tipo de servicio que anima a otros en sus ministerios y que edifica el cuerpo de Cristo. Bueno, requisitos de carácter para diáconos. Entonces, no tengo que meterme en esto porque son exactamente los mismos. El diácono también tiene que ser irreprochable y de buen carácter. Dones. Bueno, son ciertos dones útiles, ¿verdad? Para el diácono. Dones de ayudar. Debe tener esta disposición de ayudar con las manos. Estamos hablando de ministerio físico. Dones de ayuda, antilemseis en griego. 1 Corintios 12, versículo 28, en la iglesia Dios ha puesto a los que ayudan, los que tienen más que nada este don de ayudar. Y también la persona es como el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo no busca glorificarse. El Espíritu Santo vive para glorificar a Dios, a Cristo. Dice que Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a glorificarme a mí para tomar de lo mío y dárselo a ustedes. Entonces, Él existe para glorificar a Cristo. Entonces, el diácono no está buscando gloria. No está buscando gloriarse. El que o la que tiene el don de ayudar no quiere ser reconocido. Esa persona no quiere ser reconocida. Esa persona quiere trabajar en privado y no quiere que nadie sepa. Y ustedes conocen a la administradora de la iglesia que yo servía por 20 años. Y ella me sirvió por 13 años. Pero también sirvió a la iglesia por 13 años. En un montón de áreas, en la administración y servicio en la iglesia, sin ser reconocida, y no quería ser reconocida, y siempre, y esa persona que tiene don de ayudar, hace que las personas que sirvan en público se destacan mejor sus dones y que brillen con sus dones. Y no es posible sin esas personas que ayudan detrás de las escenas. Yo soy deportista, soy basquetbolista, y lo mismo pasa en los equipos de básquetbol. Son los que le llaman jugadores de papel, role players.
Ellos tienen su propio papel, su propia responsabilidad. Y no es de tirar canasta, es de ayudar, es de jugar defensa, es de rebotear la pelota, es de pasar la pelota para los que saben meterla. Entonces, esos se llaman Qué bonito. jugadores de papel y son muy humildes. Y los demás se glorifican y ellos nada, y no les importa, porque existen para ayudar, existen para el beneficio del equipo en general, pero sin ellos fracasa el equipo, no tiene éxito el equipo. Y bueno, soy fanático ahora y los de la NBA están en sus campeonatos finales y es sumamente obvio. Los que tienen las mejores estrellas o los mejores astros, como dicen, no están ganando porque no tienen estos hombres de papel de ayuda, no tienen estos jugadores de papel. Y entonces los que tienen muchos jugadores de papel están ganando y no tienen ni los mejores astros, pero están ganando porque todos están trabajando en equipo. Y tienen hombres que no buscan gloria para sí mismos y es para la efectividad general del equipo entero. Muy bien, eso también funciona en la iglesia, porque hay personas tímidas, hay personas que en verdad prefieren trabajar en privado y ellos, pero ayudan. Quizás tienen el don de ayudar, el don de administración, el don de misericordia, pero nadie los ve. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, que hay que reconocer a esas personas y apreciar lo que supuestamente reciban menos aplaude. Pablo habla específicamente de esto en 1 Corintios capítulo 12. Muy bien. No, los requisitos, ya dije, dones, ya estamos hablando de eso. Probablemente se refiere a tareas hechas con las manos, este don de ayuda, fuera de la vista pública. Interesante, pero sin las cuales nada más sería posible, sin estos dones. Hechos 20, 35. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. No es que Pablo como apóstol trabajaba duro, pero también él estaba animando a los ancianos gobernantes a que trabajaran duros, pero los diáconos, había un diácono en la iglesia que servía aquí en la Florida, que estaba en la iglesia todos los días haciendo algo, no solo para la propiedad, pero también para los necesitados. Y cuando llegaría alguien con necesidad, siempre le llamamos a este diácono, porque también tenía no solo misericordia y generosidad, pero también sabiduría. La mayoría asocian ayudas con la obra diaconal o la misericordia. Bueno, hemos tocado esta palabra, guberneseis, gobernar o administrar. En la iglesia Dios ha puesto a los que administran y los diáconos, por supuesto que sí, necesitan muchos que administran. Diaconía significa servicio. Que alguien lea, por favor, Romanos 12, versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Muy bien, entonces, eleo, misericordia, la persona que exhibe misericordia demuestra su don de misericordia con un espíritu gozoso. Muy bien, es que ya he mencionado estos dones: gobernar, administración, servir, misericordia. Muchos miembros de la iglesia tienen estos dones, pero en general estos son los dones que deben de tener los que sirven como diáconos. Entonces, sin estos dones, con una gran medida de fe, no van a ser muy efectivos los diáconos. Y por eso cuando estamos nombrando diáconos,
debemos de estar buscando 6 personas, hombres, y de madurez, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, pero hombres que tengan ciertas habilidades en el área de gobernar, administrar, un corazón servicial y obviamente un corazón compasivo para con los necesitados, el don de misericordia. Porque los diáconos tienen las siguientes tareas. Tareas de los diáconos. Literalmente en Hechos 6, servir las mesas. Están hablando de necesidades físicas, están hablando de alimentación física, comida. En general guían a la iglesia en el aspecto físico y activo del servicio y de la misericordia. Anoche llegaron al ministerio de evangelismo una viuda, una divorciada y una mujer llorando amargamente porque la corte la había separada de su esposo, porque los dos estuvieron en conflicto físico. Y ella llorando amargamente, arrepentida, con muchas necesidades porque la corte había prohibido que su esposo se acercara. Estaba viviendo sin la ayuda de su esposo. Entonces es lugar donde los diáconos deben meterse, y estaba presente en la mesa el líder de los ministerios con los de afuera de la iglesia. Entonces estoy seguro que las damas experimentaron la misericordia de la iglesia con personas dotadas con el don de misericordia, con el don de servicio y también con el don de administración, porque la iglesia en los casos plurales de las 3 mujeres, había necesidades más allá de lo normal, necesidades físicas, quizás de comida, pero también necesidades legales, y la iglesia también tiene recursos para poder referir a esas mujeres para que reciban la ayuda necesaria. Son ejemplos nada más de cómo funciona este oficio. Entonces, los diáconos tienen que ministrar a las personas necesitadas, a los enfermos. Sí, los ancianos gobernantes deben ir a orar por los enfermos, pero también los diáconos deben de buscar la forma para buscar las ayudas físicas para ellas. A veces es medicina, a veces es referencia a un doctor generoso. Bueno, hay muchas necesidades. Siempre desarrollar la liberalidad y buena mayordomía en la iglesia. En verdad, honestamente hablando, nunca he visto esto funcionar muy bien, pero son los diáconos que tienen la responsabilidad de desarrollar la mayordomía financiera de la iglesia. Deben de ofrecer clases, deben de discipular en estas áreas, deben de poder ayudarles a los miembros en balancear su chequera. Y también estuve hablando con un colega pastor que también ha experimentado el mismo tipo de ministerio entre gente de bajos recursos. Y lo que hemos visto es que con esta gente hay mucha promesa, hay muchísima expectativa, pero es cuestión de enseñarles lo que es la mayordomía bíblica, enseñarles cómo preparar un presupuesto. Nunca van a diezmar si no tienen presupuesto, es que sería imposible. Pero lo que hemos visto en nuestra experiencia, y yo le doy crédito a mi esposa porque ella siempre trabajaba con las solteras, con las divorciadas y con las viudas, enseñándoles a cómo manejar bien. Ella es holandesa, quizás eso dice todo. Pero entonces ella tiene un gran don en esa área de la administración de las cosas, y en particular la administración de las finanzas. Y ella les enseñaba a muchas damas a administrar bien esa área de sus vidas, y esas empezaron a diezmar porque hay que poner en el presupuesto también esa categoría.
Y lo que nosotros aprendimos es que a veces los recursos son muy bajos y no pueden hacerlo al principio, pero con mucha sabiduría mi esposa empezó que no puede dar 10%, también. ¿Por qué no 2 o 3? Entonces empezar, en otra palabra, empezar y aumentar gradualmente como Dios bendice y como ellas en ese caso, empiezan a vivir de manera más responsable en sus vidas. Entonces, es cuestión de progreso, es cuestión de madurez y todo es gradual, pero hay que discipular en esas áreas y no temer hacerlo. Y según esta enseñanza, esa es la responsabilidad, la tarea de los diáconos, desarrollar sí, la administración financiera de los individuos, pero preparar el presupuesto en general de la iglesia, para que la iglesia también sea una muy buena administradora de los diezmos y ofrendas, y que la iglesia también aprenda a diezmar. Fíjate, yo conozco a iglesias que dan 50% de los donativos afuera, entonces en misiones, en plantar iglesias, en ayudar a los necesitados y 50% en los salarios de los pastores y en las instalaciones. Yo conozco a un pastor que en verdad ha plantado docenas de iglesias en su ciudad y también alrededor del mundo. Y yo lo recuerdo cuando los dos estuvimos estudiando, él mayor que yo, estaba estudiando en el seminario, pero él siempre llevaba un cuaderno, un bloc amarillo, tomando notas. ¿Qué haces? Oh, estoy tomando notas de la iglesia que yo quisiera pastorear. Entonces, estaba escribiendo su sueño, su visión, así como estudiante en el seminario. Y una cosa que él puso en su sueño fue cada dólar que la iglesia recibe en las ofrendas, vamos a dar 50 centavos en las misiones afuera de la iglesia. Fue su sueño y lo hizo. Y todavía lo está haciendo. Uh-huh. Y yo también tuve la oportunidad de enviarle candidatos míos. Hombres que yo había discipulado. Hombres casi listos para plantar iglesias, para que él los refine, desarrolle en las áreas que les hacía falta. Y entonces es un hombre sumamente eficaz y tiene una iglesia con mentalidad y corazón muy misionero, porque el pastor desde el principio insistía en que la iglesia practicara la mayoría cristiana y bíblica. Si la iglesia no lo hace, nunca van a enseñar a sus miembros para hacerlo como individuos. Muy bien. Crear métodos para recolectar y distribuir ayuda para los necesitados. Cuidar y mantener la propiedad y los edificios de la iglesia. Obviamente una implicación apropiada y quizás cultural, pero en nuestra cultura y aún en Latinoamérica están construyendo instalaciones donde la iglesia se congrega y es parte de la administración y la mayordomía, responsabilidades de la congregación hacia los diáconos, las mismas responsabilidades de respetar, orar por ellos, honrarlos, respetarlos, además responder a las solicitudes de los diáconos para ayudar en el servicio, la generosidad y la misericordia. Creo que es un gran desafío en todas las iglesias. A veces cuando nombramos diácono, la expectativa es que haga todo ese diácono. No, ese diácono es el líder, pero hay que respaldarlo, ayudarlo. Y el diácono o el cuerpo diáconos necesita un montón de voluntarios para ayudarle. Bueno, ojalá que sean de ánimo, de ayuda estas enseñanzas. Vamos a orar. Gracias, Padre, por estas enseñanzas de tu palabra. Gracias por esta estructura y este sistema de gobierno que tú has ordenado para tu iglesia. Te pedimos que todos nosotros en todas nuestras iglesias podamos poner en práctica esas enseñanzas acerca del carácter de los ancianos gobernantes,
acerca de las tareas y responsabilidades de ellos y también para los diáconos, lo mismo, que tú bendigas a las iglesias por otorgarles a hombres preparados, hombres maduros, hombres con estos dones para la edificación de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Amén.